En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Hemos finalizado este día, en estas 4 semanas que llevamos del tiempo ordinario. Hemos estado leyendo en la lectura diaria, en la primera lectura, la carta a los Hebreos. Hoy la hemos finalizado y el escritor la termina diciendo 2 cosas que son las que a mí me llaman la atención. No se olviden nunca, o sea, vuelve como a remarcar lo que él ya dijo anteriormente. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿El qué? La generosidad. Un cristiano debe distinguirse en la generosidad. ¿En qué? En compartir. ¿Y qué se comparte? Lo que Dios nos da: la alegría, la sabiduría, la vida. Compartir. A veces, hermanos, no estamos hablando de solo compartir bienes materiales, no. A veces las personas sufren de soledad porque nadie está con ellos. Ir a visitar a un enfermo, ir a hacerle compañía por un momento, compartir con Dios, con los demás, los bienes que Dios les ha dado. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Aquí está una cosa importante. La carta invita a cada uno de nosotros a ser obedientes con nuestros pastores. ¿Por qué? Porque nuestros pastores van a dar cuentas a Dios también. O sea, las cuentas a Dios no solamente las van a dar, porque algunas personas piensan que los sacerdotes, por el hecho de ser ya sacerdote, ya tienen un vuelo directo para el cielo. No, hermanitos. Nosotros tenemos una misión, un ministerio que cumplir, un servicio que dar. Y de ese servicio vamos a dar cuentas a Dios, cada uno de nosotros. El Papa también, y los obispos, también los obispos, y todos los sacerdotes, vamos a dar cuentas al Señor. El Evangelio de hoy nos habla de que Jesús ve a la multitud y se compadece de ellas, porque andan como ovejas sin pastor. Pero también al principio del Evangelio se nos presenta a un grupo de apóstoles que han regresado de misionar y vienen contentos por los milagros que han hecho, por lo que han predicado, y vienen contentos. Y Jesús quiere compartir un tiempo con ellos, pero en ese momento se da cuenta también que hay una multitud de personas que andan como ovejas sin pastor. Está preparando a unos apóstoles, está preparando a sus discípulos para que cuando Él ya no esté, sean ellos quienes puedan asistir, atender a esas personas. Ese es el ministerio de los sacerdotes: acompañar, iluminar, guiar a la comunidad. Hermanos, los sacerdotes no tenemos la misión de dañar a nadie, no. Nuestra misión es ayudar. ¿Y ayudar en qué forma? Iluminando, a través de la palabra, dando palabra de esperanza, pero también corrigiendo. Acuérdense que la doble dimensión del profeta: anunciar y denunciar, ¿verdad? 2 cosas que son vamos a decir así,
las dos herramientas o las dos misiones que el pastor tiene: denunciar el pecado y denunciar sus consecuencias también, denunciar la injusticia, hacer ver a la persona el error que está cayendo, y no solamente, porque a veces pensamos, como algunas personas dicen, no se mete en mi vida, es mi vida, y yo voy a hacer lo que yo quiera. Es que, como he dicho otras veces, si tú vivieras solo en este mundo, o vivieras en el desierto y a nadie más fueras a destruir, está bien. Pero el problema es que en nuestro pecado no solamente me destruyo a mí mismo, sino que destruyo a las demás personas también. Y principalmente a aquella gente que no tiene nada que pagar. Destruimos a nuestros padres, y si soy casado, destruyo a mi esposa, destruyo a mis hijos, y si soy hijo, destruyo a mis hermanos. En este tiempo de las pandillas, que fue tan duro que ha vivido nuestro país, este muchacho iba y cometía una barbaridad allá, y en venganza venían y mataban a toda su familia, o mataban a una niña. ¿Cuántos niños de 4, de 7 años eran asesinados por venganza porque otros hicieron un mal? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué significa? Que no solamente es mi pecado, sino las consecuencias que trae ese pecado. Entonces, esa es la misión del sacerdote, ¿ve? Denunciar las consecuencias. O como algunos dicen, no, pero yo sí chupo, yo bebo porque quiero. Pero es que no solamente te estás bebiendo el dinero y estás destruyendo tu salud, también estás destruyendo tu patrimonio, estás destruyendo a tu familia. Llegas a tu casa maltratando a tu esposa, a tus hijos, maltratando a tus padres, maltratando a tus vecinos, destruyendo a las demás personas, dañándolas. Y es en eso lo que no nos percatamos nosotros. Entonces, a través de la palabra de Dios, el pastor tiene la misión esa, ¿ve? Y sus consecuencias, porque la misión principal del pecado, ¿cuál es? Destruirnos a nosotros. Y es de eso lo que Dios quiere salvar a cada uno de nosotros. Denunciar el pecado es la misión del sacerdote. ¿Y anunciar qué? Anunciar la misericordia de Dios. El amor, la ternura, la misericordia, que Dios, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia, que a nadie Dios le cierra las puertas. Todo aquel que venga a Él con un corazón contrito y humillado, Dios lo va a recibir. Esa es la misión del sacerdote. Y por eso caemos mal. Caemos mal cuando denunciamos, decimos que es injusto aquellas personas que se enriquecen aprovechándose de otras personas. Se enojan aquellos que tienen ventas de licor o cantinas cuando se denuncia que el pecado del alcoholismo está destruyendo a nuestros jóvenes, a los niños, las familias, los matrimonios. Se enojan porque muchas veces, hermanos, el pecado es lucrativo. El pecado genera ganancia a algunas personas. La destrucción de unas personas es ganancia para otros. Por ejemplo, el que vende droga, los que venden drogas, o los que son prestamistas y se aprovechan de las necesidades de otra persona para exprimirla, para quitarle lo único que tienen. Ahí es donde el pastor, ahí es donde el sacerdote cae mal. O cuando se denuncian las injusticias en el hogar, la injusticia de los esposos, el esposo con la esposa, viceversa, o la injusticia de los hijos para con sus padres, que los dejan abandonados y que solamente los ven como cajeros automáticos, que solamente hay que extender la mano para pedirle dinero, pero el hijo no aporta nada a la casa, no ayuda a nada. Esas son injusticias. Y es ahí donde tiene la misión el sacerdote de iluminar y hacer ver que ese no es el camino correcto. Y que tampoco eso va a ayudar a que la sociedad sea mejor, no, al contrario, nos está llevando a nuestra propia destrucción. El pastor tiene esa misión. Y por eso a veces caemos mal, los sacerdotes. Somos los más cae mal. ¿Por qué? Porque buscamos siempre que ayudar a las personas. Y a veces les he puesto el ejemplo a ustedes, cuando ustedes como padres tratan de corregir a sus hijos, ¿verdad? Porque se les están desviando, están yendo por malos caminos, y ustedes saben que sus hijos van por mal camino, saben que van a terminar mal. ¿Cómo reaccionan sus hijos? Gracias mamá, gracias papá por corregirme. Ay, tan bueno que es mi mamá, abrazo, ¿verdad? No, reaccionan enojados, furiosos con sus padres, maltratándolos. Eso mismo hacemos el común de cristianos
cuando a veces sentimos que la palabra de Dios toca aquella parte de nuestra vida en la cual estamos actuando mal. Pero como con Dios no podemos desquitárnoslo, entonces buscamos atacar ¿a quién? Al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, y empezamos a buscar los defectos de los sacerdotes, los defectos del Papa, los defectos del obispo. Pero es que se nos ha olvidado algo, que el Papa, los obispos y los sacerdotes solamente somos trabajadores de Dios. No es mi palabra la que está escrita en la Biblia. O sea, yo no estoy predicando mi palabra, estoy predicando la palabra de Dios. Si un sacerdote se sale, un sacerdote se sale de los lineamientos de la palabra de Dios y empieza a predicar ya otra cosa, cuestiones políticas, cuestiones sociales o cuestiones de ideologías y todo eso, no, este sacerdote ya se salió del huacal. Padre Pistola, ¿verdad? Un padre famoso de México, lo destituyeron, ¿no? Este sacerdote, lo corrigieron, ¿verdad? Pero como el padrecito no quiso hacer caso y no que le sacó la pistola al obispo, entonces lo que hicieron fue destituirlo y decirle, no, su doctrina ya no va con la palabra de Dios, no con los principios del obispo y del papa, no, de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se cambia. La palabra de Dios es aquello que ya está escrito, ya está dado. Y el Papa, los obispos, los sacerdotes tenemos el compromiso de cuidar el depósito de la fe, cuidar la pureza. Y de repente hay sacerdotes que se salen del huacal y ya no están predicando la palabra de Dios. ¿Y qué hace la iglesia? Primero llamarles la atención, ¿verdad? Y si no hacen caso, pues entonces les dicen, no, ya no son sacerdotes y no están predicando palabra de Dios, están predicando palabra de ellos. Bueno, el padre Cota, ¿verdad? Otro sacerdote, y que a veces lo que se pone a hablar es puras vulgaridades en sus homilías, o sus homilías en que se convierten en cosas de chistes. Entonces, ¿qué aprende la gente de la palabra de Dios? ¿Dónde queda la doctrina de la palabra de Dios? Entonces, la misión de los pastores es iluminar al pueblo cristiano. Esa es la misión de los pastores: instruir, enseñar, guiar, pero también corregir. Y yo soy parte de ese pueblo también, que tiene que ser corregido. ¿Por qué? Por el obispo, tiene que dejarse corregir por el Papa, cuando el Papa nos llama la atención, cuando el obispo nos llama la atención, cuando de repente vamos a un retiro. Los sacerdotes tenemos 2 retiros por año, y en el retiro es para reflexionar y ver en qué estamos metiendo la pata a los sacerdotes, ¿verdad? Y se nos corrige, se nos llama la atención fuertemente. A veces son predicadores, obispos los que llegan a dirigir el retiro, y se nos llama la atención, y nosotros tenemos que ser humildes y decir, es cierto, estamos fallando. Y nos están corrigiendo que con la palabra de Dios. Ese es el pueblo cristiano, aquel que se deja instruir y guiar por la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Por eso somos cristianos, porque escuchamos la palabra de Dios y sabemos que es la palabra de Dios la que está guiando nuestra vida. Hoy se nos habla de 2 cosas, ¿ve? Dice, obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho si no hacemos caso a nuestros pastores, nos dice hoy la carta a los hebreos. Y Jesús hoy en el Evangelio ve una multitud y dice que andaban como ovejas sin pastor. Debemos orar por nuestros pastores, pero también debemos pedir al Señor que nos envíe santos pastores, que realmente ejerzan el ministerio de Cristo, que nos ayuden a salir adelante, no que nos den mentiras, ¿verdad? No que nos lleven con chistes, con pasaditas de camino real, no, que nos hablen de la pureza de la doctrina, y que cuando vayamos a la iglesia digamos, yo quiero ir para escuchar la palabra de Dios y ver en qué estoy fallando yo y qué es lo que debo corregir. Esa es la de un cristiano, que la palabra de Dios sea la que guíe sus pasos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.